Cuando quieras, Paulo. Muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, déjame ver. Está, varios. Ok. Bueno, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. No te estamos escuchando, Paulo. Tienes que, como que seguimos oyendo, no sé si pusiste para lo que pusiste para la música, entonces está como interviniendo. Entonces no te estamos escuchando a ti. Escuchemos la música primero, pero después como que se vició. Ya no te escuchas. ¿Sabes qué? Creo que es tu micrófono, porque siempre que quieres hablar tú suena muy, como fuerte, como pura saturación. Suena muchísimo. Todavía suena. Sí, es tu micrófono, estoy seguro. No. Que Diosito no quiere que haya exposición. ¿Sabes qué? Revisa lo de tus salidas de... donde está el microfonito, ¿no? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Mariana no está? Ay, sí, no. Ay, sí, Mariana, que es la que no. Hola, ¿Que hola. les habla Zoom? ¿Mariana? Sí, no, acabo de llegar a esta, pero ¿qué pasó? Nada más. O salte, o puedes salirte y volver a entrar, ¿no? A lo Ándale, mejor sí. se corrige. Es que se empezó a viciar, o sea, como que se oyó la música, o sea, primero se oía bien él, puso la música, y cuando quiso regresar a hablar, ya se empezó a viciar mucho. Sí, yo dije, wow, qué loca presentación. Yo también dije, no, nos va a poner aquí así, nada más, y ya es noise, ¿no? Así. Vamos a cerrar con noise, que hubiera estado bien, pero no nos dio tiempo. A ver. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, después de ese
evento extraño de la tecnología. Retomemos la exposición. Aunque, sí. Bueno, vayamos para allá directamente. Giacinto Chelsea fue un músico italiano que nació en 1905 y murió a la edad de 83 años en 1988. Él jamás fue al conservatorio y su educación musical vino por parte de maestros particulares y amigos, como los que se encuentran como Walter Klein, Fritz Heinrich, Ottorino Respighi y su esposa Elsa Sangiacomo. Chelsea, siguiendo un poco la interpretación de Ravel de que el arte solo se diferencia en tanto a los medios de expresión que se usan, se dedicó a una buena parte de su vida a la escritura, particularmente a la poesía surrealista en francés. También cultivó estrechas relaciones con artistas de otras disciplinas, como el poeta Henri Machaut, a quien dedicaría su último cuarteto de cuerdas tras la muerte de este en 1984. Chelsea siempre fue una persona reservada, y después de cierto punto en su vida rehusó por completo toda fotografía suya y se negaba a ser una figura pública. No le gustaba dar información de su vida excepto cuando compartía conversaciones muy profundas con sus amigos. Es posterior a la Segunda Guerra Mundial y a sus viajes por la India que comienza a representarse a sí mismo con el símbolo de un círculo y una línea, que es la representación que utilizaremos durante la presentación. Trias tiene mucha razón al apuntar a la infancia de Chelsea, pues este músico que en parte no nació encontró al sonido en esta época de su vida. Chelsea fue un aristócrata de Italia que heredaría el título de conde de Ayala de Valva, una pequeña región al sur de Italia, y que pasaría toda su infancia en el castillo de su madre, donde recibiría una educación que él mismo describiría como medieval, ya que se dedicaría a estudiar latín, esgrima, ajedrez y el piano. Pero es allí donde tendría su primer acercamiento a la música. Realmente tuvo poco entrenamiento formal en cuanto a música durante este periodo y no asistió a ningún conservatorio, pero esto le permitió acercarse a la música de una manera particular. Esto le permitió escuchar todo y tocar todo lo que él quería. Y en este sentido tiene una similitud con Charles Ives, un contemporáneo suyo de América, que ganó una fortuna vendiendo seguros y se dedicó a componer la música que también quería escuchar. La posición acomodada de Chelsea también le permitió acceder a círculos de grandes artistas de su época. Conoció entre otras personas a Dalí, a Virginia Woolf, y bajo la guía de Elsa Sangiacomo asistió a los conciertos de Russolo. Cabe mencionar que también conoció a Jean Cocteau en París, que como bien recordarán en esta época estaba junto con Sergei Diaghilev y Erik Satie escribiendo los ballets de Parade. Durante su juventud y durante el periodo entre guerras, Chelsea comenzó a usar los recursos de su familia para poder viajar por todo el mundo, particularmente París, Londres, India, Nepal y el Tíbet. Durante ese periodo desarrolló un gran interés por la música de Scriabin y la música antigua de la India, al mismo tiempo en que se interesaría grandemente en el esoterismo y en el budismo tántrico. La música de Chelsea suele dividirse en 4 periodos. El primer periodo está caracterizado por la influencia que tuvo de sus primeros maestros serialistas. La mayor parte de las piezas de este momento son para piano y retoma ciertas formas clásicas. La obra más importante de este momento es El nacimiento del verbo, como lo menciona Trias. Chelsea no cambiará su estilo de composición sino hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Es aquí cuando surge su verdadera voz y comienza un largo estudio del sonido y del pensamiento oriental. Estos 2 elementos pasarían a definir toda su estética. Sus obras de este periodo se caracterizan por el abandono del piano para poner un gran énfasis en los instrumentos de cuerdas. Si bien Chelsea abandona el uso del serialismo, no abandona como tal las formas que recuperó el neoclásico, porque seguiría componiendo suites, divertimentos y sus 5 cuartetos de cuerda. Pero algo muy fuerte cambia durante este periodo, pues Chelsea comienza una búsqueda ontológica de la música a través del sonido de una sola nota. Es durante este periodo que escribe su más famosa sinfonía, las 4 piezas para orquesta sobre una nota, pero de ellas hablaremos a profundidad un poco más adelante. Algo que es importante remarcar durante este periodo es que Chelsea comenzó la supresión de su individualidad
y comienza a representarse con el símbolo que vimos antes. Al finalizar la década de los 50, Chelsea entraría en su periodo más fértil. Este marca el refinamiento de todas las técnicas y exploraciones que hizo durante su segundo periodo, y vuelve a escribir las obras de gran escala como la gran trilogía para cello. Durante este tiempo, mueve su interés de los instrumentos de cuerda a los instrumentos de aliento y comienza a explorar el uso microtonal de estos. Al igual que comienza a colaborar con otros músicos. Pero a Chelsea no le importa estudiar solo las curiosidades de cada instrumento, sino las del intérprete. Por eso las piezas de esta época son como retratos tanto del instrumento como del intérprete con quien trabajó. Es en este periodo donde va a escribir la leyenda de la ciudad maya destruida, la pieza que pues, Trías habla a lo largo de todo su texto. Pero es importante que las piezas de este periodo importantes como son Come on Pax, sus 3 canciones sagradas y Angelus, parecen estar haciendo un llamado a la paz entre los hombres. Come on Pax es una manera de decir paz en 3 diferentes lenguajes, en sirio, en sánscrito y en latín. Este guiño beethoveniano, como lo llamaría Trías, parece ser de lo que lleva a muchos músicos a decir que esta obra es la novena de Chelsea. Finalmente, para el cuarto periodo, Chelsea deja de escribir piezas de gran escala y parece haber un cierto retorno a las exploraciones de su segundo periodo. Comienza a escribir mucha música para voz y para violines y regresa a escribir para instrumentos de tecla como el órgano. Ahora bien, algo que tenemos que tener muy claro cuando nos acercamos a Chelsea es que era una persona muy interesada en el esoterismo y en el pensamiento religioso oriental. Según algunos testimonios, después de estar en la presentación de 1924 del libro que se titula Bestias, Hombres y Dios, del escritor ruso Ferdinand Ossendowski, Chelsea se vio fascinado por el budismo y quiso unir las enseñanzas de con el catolicismo. Para este fin viajó a Nepal, a India y al Tíbet para experimentar de primera mano estas ideas, mismas que tendrían un impacto permanente en todas sus obras, ya que de aquí él tomaría mucha importancia a los ritos, a las oraciones, que son elementos que vemos en todas sus obras a partir del segundo periodo. Otro aspecto que definiría la música de Chelsea pasando el primer periodo, aparte del interés por el pensamiento oriental, fue la crisis nerviosa que sufrió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Hay varias versiones de por qué esto sucedió. Trías lo adjudica al fracaso del estreno del Nacimiento del Verbo, pero Stefano Scodarino, un contrabajista que trabajó muchos años cerca de Chelsea, y Robin Freeman apuntan al divorcio que sufrió con su esposa Dorothy. Ambos se refugiaron durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, pero ella llegó a detestar la vida con él, porque estar con un extranjero, con un italiano, según ella, era estar con un cómplice del régimen fascista. Entonces, apenas terminó la guerra y pudo cruzar el Canal de la Mancha, lo abandonó y no volvió a tener una comunicación con él. Para ella escribiría al menos 2 piezas, la suite 6 titulada Capricho de ti y la elegía que escribió al momento de su muerte. Pero sea cual fuere la razón de su crisis nerviosa, Chelsea se aisló durante 4 años en un sanatorio en Suiza, donde se dedicó de lleno a escribir poesía y a tocar una sola nota en el piano, pues decía que esto tenía un efecto calmante en él. Durante su estancia en el sanatorio, Chelsea comienza a tratar cada sonido como un fenómeno acústico completo, lo cual le llevaría a desarrollar un nuevo enfoque creativo, la naturaleza del sonido en sí mismo. Para esto Chelsea hizo un mayor esfuerzo de borrarse a sí mismo, renegó el término de compositor y se consideraba a sí mismo como un mensajero que recibía la música del universo. Chelsea buscaba que su persona y su música fueran algo que hubiese comenzado mucho antes y continuado mucho después de él. Freeman opina que Chelsea fue muy influenciado por el pensamiento del futurismo ruso, y en el pasaje final del discurso que dio Alexander Blok en el 84 aniversario de la muerte de Pushkin, dijo: «En las infinitas profundidades del espíritu, donde un hombre ya no es hombre, en esas profundidades inaccesibles para el estado de la sociedad, hay ondas de sonidos similares a las ondas del éter que rodean el universo. Allí vibraciones rítmicas
pulsan como aquellas que dan forma a las montañas, los vientos, las corrientes marinas y los mundos animales y vegetales. Chelsea salió de esta crisis nerviosa con una nueva búsqueda. Una búsqueda por los aspectos escondidos del sonido, y su herramienta principal sería su oído desnudo. Después de 4 años de tiempo en el sanatorio, Chelsea volvió y dijo: me he olvidado de todo aquello que sabía de la música. Él concebía el sonido en 3 dimensiones, y esto es a lo que Trias llamaría la esfera del sonido. Para Chelsea, el sonido no tenía solo como aspectos principales el espectro y la intensidad, sino también la vibración del tono y la profundidad sonora que se lograba al explorar los microtonos. Solo entonces podíamos realmente explotar la naturaleza completa del sonido. A veces esto hace que Chelsea sea pensado como un precursor del análisis espectral del sonido, pero él no tenía mucho en común con el mundo tecnológico que usaba la música espectral. Realmente no usaba más allá los aparatos del estudio más que para grabar sus improvisaciones y trabajar sobre ellas. Mientras más simple mejor y más honesto, solía decir él. Explorar la música en este horizonte hizo que Chelsea abandonara el piano, pues aun cuando hubo muchos intentos por adaptarlo a sus nuevas necesidades, una vez que golpeas la cuerda, no es posible controlar el sonido. La música de Chelsea tomó 2 direcciones. Una era la simplificación de la línea melódica hasta convertirla en la proyección de un solo sonido, y la otra, la introducción de inflexiones microtonales. Chelsea opinaba que debíamos simplificar otros parámetros de la música para poder dar lugar a la expresión de los microtonos, y esto establece una diferencia importante con otros lenguajes donde ya a la tonalidad o a un lenguaje ya muy saturado solo se agregaban los microtonos como un elemento extra. Chelsea buscó, al igual que los primeros barrocos, simplificar sus herramientas y sintió una atracción por la música griega y la flauta antigua llamada aulos. Tal vez esto es lo que en el tercer periodo hace que se caracterice por los instrumentos de viento, porque aunque sean los microtonos más difíciles de encontrar en los alientos que en las cuerdas, Chelsea se fascinó por ellos. Sobre la música de este tiempo, Feldman, que asistió a un concierto en el 86 de Chelsea, dijo: ¿de qué lugar en la tierra saca Chelsea todas estas notas a partir de una sola nota? En 1959, Chelsea escribió las 4 piezas para una sola nota, y al igual que las primeras piezas seriales de Schoenberg, se abrió una nueva puerta para todos los modos de composición. De tal manera que todos aquellos alumnos de compo que les hayan pedido escribir una pieza de una sola nota, se lo pueden agradecer a Chelsea, a pesar de que haya habido otros compositores en la época que hicieron sus propias piezas para una sola nota, como Ligeti y Elliott Carter. Y finalmente, después de todos los compositores que hemos visto hasta ahora, vamos a regresar a Bach. Cuando revisamos a Bach y a Leibniz al inicio del año, vimos cómo, en palabras de Trias, Bach creaba un universo sonoro en sus fugas, donde el sujeto de la fuga era una semilla de todo un universo musical. En ese momento vimos el concepto de la mónada de Leibniz, que es, de una manera sobresimplificada, la unidad originaria, la fuente y Dios, pero no concebido como la religión, sino como un principio que da orden al mundo. Chelsea lleva a la música a un estadio similar al que Bach la llevó. Si bien Bach creaba universos sonoros con tan pocos elementos y técnicas, Chelsea crea un universo sonoro yendo a un elemento aún más básico, un solo sonido. En este sentido, empuja al sonido como un elemento ordenador de toda la música, cuasi una mónada. Dice Chelsea: la música no puede existir sin el sonido, pero el sonido sí puede existir sin la música, porque en efecto es fuente y es origen. Con las piezas de una sola nota, Chelsea entiende que el origen del mundo fue el sonido que se propaga y se escucha, que el sonido no necesita de una armonía para rellenar el vacío, pues las ondas sonoras de una sola nota llenan todos los vacíos entre tono y tono, no hay fisuras que rellenar. Para él basta el sonido solo, uno y único. No se trata de armonizar partes, pues como dice Trias, en el origen fue el sonido, y por la misma razón también la escucha. En este espíritu de objeto único, las
las 4 piezas de Chelsea representan la creación completa de un nuevo universo sonoro a partir de una unidad tan simple como es una nota. Chelsea vuelve audible todo aquello que se esconde en el espectro de un solo sonido. Cabe remarcar que Chelsea tenía una interpretación muy interesante de la historia de la música europea, pues para él la música eurocéntrica había empezado con los unísonos y las octavas, para después integrar las cuartas y las quintas en el medioevo y en el Renacimiento. Después integrarían las terceras y las sextas en el barroco y el romántico, y posteriormente sería el siglo XX el que acogería las séptimas y las segundas. Pero después de todo esto, decía Chelsea, la música regresaba a él y al unísono del origen. Chelsea no componía música de la manera tradicional, sino que su música resultaba de la improvisación. Scodavino, el contrabajista del que ya les hablé antes, menciona que la manera de trabajar de Chelsea era absorber sus improvisaciones para transcribirlas y refinarlas. Chelsea, para él durante la improvisación, no es importante escuchar a tus compañeros. Tampoco es necesario seguir a los demás para generar un discurso colectivo. Al contrario, para él era necesario dejar ir todo y dejar que el mensaje de musical fluyera. Él decía que llegaba de algún lado, pero sostenía que el compositor es un mensajero y que solo cuando 2 o más personas estuvieran en armonía, la música se solidificaría y se mostraría en sí misma, autosuficiente, sin necesidad de ser escuchada. Por esto, con Nom Om Pax, busca pedir a los hombres una nueva paz, para que de esta manera el mundo se llene de música autosuficiente. En la época más madura de su carrera, Chelsea dejaría de hacer manuscritos de sus piezas, dado que trabajaba a través de la improvisación con varios músicos, y entre ellos compositores que le ayudaban a prepararlas. Como dice Trias, el sonido no admite la idealización, que conduce a su utilización como material que puede componerse de manera siempre externa desde principios jerarquizados o igualitarios. Dicho de otra manera, al sonido no le importa ni quiere subordinarse a principios de armonía o a principios de la serie para poder expresarse. Se trata de restituir al sonido como fuerza cósmica creadora y como principio desencadenante de fuerzas destructivas, de desterritorialización, y esto lo busca Chelsea con la improvisación. Ahora, vamos a regresar momentáneamente también a Heidegger. Recordemos un poco su definición de la obra de arte. Para Heidegger, el arte es un acontecimiento, es quitar el velo del mundo y dejar que las cosas realmente aparezcan como lo que son en el arte. Por eso la música de Chelsea aparece en el sonido, por eso la música requiere al sonido, pero no necesariamente al revés. La crítica que Trias hace al serialismo integral durante la época recae en la separación de la música de la naturaleza, de la physis, de tratar la música como un material que se puede manipular, como un material que se puede componer. Heidegger, como mencionamos en su momento, es un recuperador del romanticismo que busca volver a la naturaleza. Recordemos que este menciona con los zapatos de Van Gogh, que cuando estamos en el mundo de las herramientas, de aquellos que funcionan, nunca nos preguntamos por su funcionamiento. Solo sucede que cuando el mundo deja de ser familiar, cuando el objeto deja de funcionar, solo entonces nos preguntamos por qué es el objeto. Solo cuando el nacimiento del verbo no funcionó, solo cuando la música bajo el peso del serialismo académico deja de funcionar, es cuando Chelsea vuelve a preguntar, ¿qué es música? Para Heidegger, solo la filosofía y el arte nos obliga a preguntarnos de los objetos. Cuando dejamos de asociar al zapato en su relación de utilidad, es decir, ¿para qué me sirve este objeto? Cuando lo dejamos reposar en sí mismo, ese vuelve el zapato. Chelsea, en su fracaso del nacimiento del verbo, tiene que volverse a hacer esta pregunta ontológica por la música. Por todo esto, Chelsea sale de su periodo del sanatorio diciendo que olvidó todo aquello que sabía de alguna vez de la música. Sacó a la música de su relación utilitaria, de su relación práctica, de su relación de material musical con el serialismo, para verla realizada. Como dijimos en la clase de Heidegger, la piedra quiere ser escultura y el sonido quiere ser música. Tal vez por esto Chelsea rechazó toda individualidad posible. Tal vez por eso no quiso fotografías o tampoco quiso ser una figura pública.
ya que la obra de arte y el artista se copertenecen. El artista necesita la obra y la obra necesita al artista. Si bien Chelsea seguramente tenía estas ideas debido al pensamiento oriental, de alguna manera era consciente de esto que encontramos en Heidegger y que encontramos en John Cage, la supresión del yo. Chelsea entiende la concepción alegórica en el arte de Heidegger. Es dejar hablar a eso otro que está en la naturaleza, al universo. Es dejar que el sonido hable por sí mismo. Para esto va a remover todo lo que no sea necesario de la música, para dejarlo expresarse. Se entiende a sí mismo como un medio y como un mensajero que permite a la obra de arte hablar, a que el sonido cree música. Como dice Heidegger, en el gran arte, el artista queda reducido a algo indiferente frente a la obra, casi un simple puente hacia el surgimiento de la obra que se destruye a sí mismo en la creación. Chelsea es nietzscheano y heideggeriano al mismo tiempo, porque considera al sonido como un organismo viviente de la naturaleza cósmica que habla por sí mismo, que es alegórico y que es simbólico. Scodavino menciona en su texto Memorias de Giacinto Chelsea varios aspectos de la rutina que éste llevaba en su casa en Roma. Él solía darle mucha importancia a la conversación con otras personas. Lo llamaba el arte de la conversación y este sucedía siempre en su casa antes y después de una cena vegetariana. Pero él llevaba una rutina muy estricta. Menciona Scodavino que Chelsea se encerraba en su habitación durante la tarde y no salía sino hasta las 5 y pedía completa soledad y no ser molestado. Y una vez al preguntarle qué es lo que hacía en este tiempo, le respondió: es que estoy intentando ser como una calabaza e intento no pensar. Chelsea buscaba la simpleza en la música y el exceso de pensamiento en el lenguaje sensorial le parecía estorboso. Como dije anteriormente, el sonido es un organismo viviente, pero también era necesaria una simplificación de los parámetros, desde la armonía y el ritmo hasta el pensamiento que había dentro de ella. Muy en la idea de ser un canal para la naturaleza, la individualidad y el pensamiento le estorbaban a Chelsea. El arte abre este espacio de contemplación y del silencio, en el cual las cosas pueden aparecer en lo que son, y por esto Chelsea busca volverse una calabaza y no pensar, no imponerle nada a la música. Después de todo, el sonido es el origen del cosmos y con él viene la escucha. Giacinto Chelsea fue un compositor muy olvidado en su época. Su música fue ignorada durante casi toda su vida y no fue sino hasta un año antes de su muerte que comenzó a popularizarse. Él buscaba desvelar la música a través del sonido en un retorno al origen que lo llevaría a olvidarse de las 12 notas y de las series como un principio para organizar la música. Y buscaba devolver a nuestros oídos un universo sonoro que llena todos los vacíos con una sola parte de su espectro. En 1980, 8 años antes de su muerte, un terremoto destruyó el castillo de Ayala Balba, y Chelsea famosamente mencionó: se derrumba el castillo y con él su amo. Chelsea utilizaría toda la potencia creadora del sonido, que a su vez es destructora, y con esto derrumbó el academicismo anquilosante que llegó a ser el serialismo. Se sacrificó a sí mismo al hacer nacer el verbo y destruyó, por razones religiosas, la ciudad babilónica que los serialistas construyeron. Para finalizar la exposición, quiero dejarles con un fragmento de la última pieza que escribió antes de perder su vista, y de morir también. Detuvo unos pocos años antes de su muerte toda escritura de música porque perdió la vista. Esta última pieza se titula Un adiós, y este será el último retorno que hará Chelsea en su música, pues después de casi 30 años de haberlo abandonado, regresó por última vez al piano, que hubiese sido su instrumento más íntimo durante los primeros 50 años de vida. Y con esto los dejo.
Paulo querido, ahora no se escucha la música. Y bueno, fuera de los problemas técnicos, esa sería mi exposición. Muchas gracias, querido Paulo. ¿Quieren comentar algo sobre Chelsea? ¿Alguien tuvo oportunidad de leer? Sé que hoy tenemos mucha lectura, ¿no? Pero si alguien quiere comentar algo. Muchas gracias, muy bonita tu exposición, muy completa. Te pudiste estudiar muchísimo. Eli, Areli, Iván, Fernando. Así como está en la lista. Ok, primero y antes que nada, pues, excelente exposición. De verdad que me pareció muy completa porque sí, Trías menciona algunas cosas, pero fue como bastante interesante, ¿no? Escuchar la perspectiva de otros autores. Y he de decir que este pensamiento acerca de que el arte empieza no con el hombre, sino con la naturaleza, ya es algo que hemos estado viendo desde el inicio del curso, ¿no? Pero es muy interesante cómo se aborda esta idea desde la perspectiva de cada autor. Y en el caso de Chelsea está muy claro su pensamiento de que debe producirse una vuelta, un retorno, pero este, este encuentro de nuevo con la naturaleza es audible a través de un sonido, es decir, es lo que está haciendo es hacer audible todo lo que hay detrás de un solo sonido. Y eso es algo que me pareció extraordinario, porque tiene su propia idea de este reencuentro con la naturaleza, ¿no? Y está hablando acerca del tono y el color. Bueno, Trías, Trías dice timbre, ¿no? Pero ya sabemos que Trías como que confunde un poco los términos, entonces supongo que se refería a color en estos dos aspectos que son sumamente importantes, lo que es tono y color. Me parece muy importante que menciona que solo con eso y también realzando lo que es la intensidad, la altura, la dinámica, logra hacer cosas fantásticas, pero también hubo otra cosa en la exposición que me gustó muchísimo y es ese término que utilizaste acerca de sonido tridimensional, ¿no? Porque no recuerdo muy bien cómo lo menciona Trías, creo que lo que dice es Esfera de sonido. ajá. Y bueno, creo que también me pareció que importante que dieras como ese concepto de sonido tridimensional al decir que busca, además de esos aspectos de altura e intensidad dinámica, la vibración y la profundidad del tono. Eh, y es que sí, también si escuchas sus obras con atención, te das cuenta de la barbaridad que hace, ¿no? Y no en el mal sentido, sino que es extraordinario cómo puede plasmar tanto con solo estos elementos en esta obra, ¿no? En las 4 piezas para orquesta, por ejemplo, que son impresionantes, y cómo logra este pensamiento de plenitud en un sonido que es creador y a la vez es destructivo. Y me imagino que lo de destructivo es para dar ese retorno al origen, ¿no? Como de desterritorializar lo ya establecido, teniendo en cuenta que él en el comienzo dice, él solo fue un sonido. Y por la misma razón también el origen fue la escucha de este sonido que se expande como menciona Trías, esta onda elástica, este medio elástico, en este continuum natural y que a la vez es también primitivo. Y bueno, me deja mucho esta reflexión de abrir la percepción a lo más básico, a esta primitividad y dar paso a la escucha sensible que, bueno, me recordó mucho al hombre de Lascaux, este hombre que era tan simple y aún así tan lleno de fascinación, que estaba mucho más cercano, más ligado y más sensible a la imaginación, a la creación, al movimiento y a la naturaleza. Muchas gracias, Eli. Muy bien. Sí, o sea, un poco más, porque dijiste muchísimas cosas que me parecen como súper importantes. O sea, justo esto, o sea, esto que retoma Trías justo del sonido puede existir sin música, pero esto no puede vivir sin el sonido, que es como súper importante. O sea, además, tú que dices que yo estoy como de acuerdo, porque puede parecer que hemos ido sobre las mismas ideas, y sí, en cierto sentido hemos ido sobre las mismas ideas de fondo, pero justamente cómo lo piensa cada uno es
interesante, ¿no? O sea, cómo, además eso, cómo lo llevan a la música, además cada quien, ¿no? O sea, creo que eso es lo que es interesante. Aquí nos vamos a complicar, porque bueno, hay una cosa ahí que sí tiene que ver con esta cuestión, que además es, creo que hay teorías que atina mucho, que lo señaló muy bien Paulo, ¿no? Esta cuestión de, pues de la mónada, ¿no? Pero la mónada, porque además aquí lo que está pensando, o sea, en esta tridimensionalidad es la esfera. O sea, para Chelsea, pues él piensa el sonido como una esfera, ¿no? Por eso esta cuestión tridimensional. Y entonces por eso sí lo de la mónada es muy acertado, porque al mismo tiempo es como esta unidad o esta célula, por decirlo de alguna manera, o esta molécula sonora, ¿no? Como hemos hablado, pues sería como eso, ¿no? Tendría también esta carácter como fractal, porque ahí también está el todo. O sea, es como en eso está todo, ¿no? O sea, justo por eso, con una sola nota, pues ahí ya tienes todo, ¿no? Ahora, aquí nos vamos a complicar, y ahí me lo van a tener que explicar. Diferencia entre tono, timbre, color, dijimos la sesión pasada que saxe, que más bien era espectro de resonancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tono, el timbre y el espectro de resonancia? Así grillos, ¿no? Bueno, ok, Yareli. Bueno, eso lo tengo que pensar un poco. Y respecto a Paulo, pues felicidades, ya que decimos nosotros. Pero a mí me gustó mucho la obra que compartió, la de Ushaktum. Me recordó mucho al Caballo de Turín de Bélatar, porque si Bélatar se tarda 7 días en destruir el mundo, Chelsea lo hace como en 15 minutos. Y yo creo que tiene muy claro que el sonido puede crear y también destruir. Y escuchándolo y reflexionando durante este año, estoy empezando a creer que el sonido, bueno, ya dijimos que se anticipa a la música, pero yo creo que se anticipa también a la creación del universo mismo. Entonces, siguiendo, también me gustó mucho lo del sonido esférico, pero me gustó más poder complementarlo con la lectura de Feldman, porque él dice que además es flexible. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que podamos devenir con el sonido. Y también es lo que... y también me encanta que dice que el sonido tiene la capacidad de sugerir su propia forma. Entonces ahí se le da toda la razón a Chelsea, o sea, él quería dejar ser al sonido, o sea, por eso es muy orgánico, porque el sonido mismo ya te está indicando su propia forma. Claro. No, y aquí esto es bien interesante porque, por ejemplo, podemos ver cómo esta idea de dejar ser el sonido, ¿no? Que un poco la habíamos empezado a ver también con Cage de una manera más clara. Esto, o sea, no es de una sola manera. Este dejar ser tiene diferentes formas. O sea, está Feldman, está, digo, lo que estamos viendo, bueno, obviamente está Cage, está Feldman, ¿no? Está Chelsea. Entonces, como interesante también cómo, otra vez, como puede ser esta misma idea, pero la manera en la que se configura en la música es, ¿no? Es infinita. ¿No? Y por eso hay muchas formas de venir. O sea, eso es lo padre, o sea, no hay como un camino trazado. Sí, muy bien. Gracias, Arely. Entonces era ¿quién? Iván y luego Fernando. Hola maestra, hola a todos. Me quedé pensando en su pregunta, bueno, la responderé al final. La verdad es que sí, esta exposición de Pablo, sí, al principio me quedé así como de, órale, hasta estaba aquí mi papá, le dije, qué moderno. Y cuando empezó a hacer feo el micrófono, dijo mi papá, eso también es parte de la exposición. Le dije, no, eso ya no. Pero sí, o sea, yo creo que es la exposición que más me ha gustado y la de Francisco. Las dos estuvieron muy chéveres. Bueno, respecto al texto, la verdad es que sí, yo creo que sí ya hemos venido como todos los textos como de un tiempecito para acá, como de unas 15 clases para acá. Siento que todos nos tratan de decir como que lo mismo, lo dicen diferente, pero lo mismo, ¿no? Incluso esto de que el sonido no se destruye, me suena así como la materia no cambia, no se destruye, solo se transforma, ¿no? No se puede destruir. Algo así similar. Hay
fragmentitos de la lectura que me gustaron, ¿no? Por ejemplo, que todo sale de que, pues del sonido, ¿no? Que como tal el sonido, el tono y la materia es no es material, es materia, ¿no? Y que es germen y que casi como eso de lo que viene, no sé cómo podría explicarme, sino que está ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí y seguirá ahí, ¿no? Y me gusta mucho que Chelsea como que no se concentra igual que en la lectura pasada, no quiere como ser fanfarrón, por así decirle, ¿no? Sino dice componer, no poner las notas, sino tratar de que tú seas ese instrumento creador, ¿no? Y por eso iba a decir debrayar, pero no es la palabra, sino se concentra tanto en una sola nota, ¿no? Cuando yo escuché esta obra de las 4 piezas para una sola nota, yo estaba en el Conservatorio de Puebla y me acuerdo mucho de mi maestro que nos puso esa pieza y decía, hacerlo simple, pero no de cierta manera de hacerlo menos, sino simple pero inteligente, ¿no? Y yo creo que eso era lo que quería transmitir Chelsea, ¿no? Porque realmente tú escuchas sus obras y, por ejemplo, la que está, no sé pronunciar ahorita la ciudad maya, pero cuando yo la escuché la primera vez, sí como que me transporta. En ese momento llegué como cuando escuchas La Noche de los Mayas de Revueltas, ¿no? Similar. Y como que te das cuenta no sé si son contemporáneos, yo no tengo ahorita el orden cronológico, pero se escuchan similares, ¿no? Y dices, ¡ala! O sea, ¿solo los genios se entienden entre genios? ¿O qué onda, no? Entonces sí, lo que me gusta de la lectura, ya para no darme tanto vuelo a la... no echar tanto choro, es que hay una parte que dice, no se trata de armonizar partes para conseguir la belleza musical, pues la belleza carece de partes, ¿no? Basta el sonido solo, y eso es como de... te mata, ¿no? Y también me gusta mucho lo que dice de que su sonido es parte de la naturaleza, ¿no? Por algo es puro. Eso me gustó mucho, ¿no? Y bueno, con eso me quedo. Otra vez felicidades a Pablo. Y respecto a su pregunta del timbre, el tono y el espectro sonoro, yo diría que es lo mismo, ¿no? Ya si si nos vamos muy filosóficamente, yo diría que es lo mismo. Ya musicalmente, pues nos han enseñado que no, pero filosóficamente yo diría que es lo mismo. Y ya. Bien bajado ese balón, ¿eh? Fernando. Y luego Pues bueno, primero, como conforme iba leyendo, hay una parte donde dice Trias que la música de Chelsea no tiene vacíos, que el continuum que tiene su música resalta mucho porque no tiene vacíos. Entonces, bueno, yo ya había escuchado algo de Chelsea en análisis, una de las 4 piezas, que una la toca con trompeta, que creo que está en mi bemol. Entonces lo recordé y entonces dije, al tener estas ideas, como que pensé en una línea, como en una especie de línea. Pero después, cuando Trias menciona como lo de la escucha esférica, lo de la esfera, dije, sí, 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 o sea, creo que tiene más sentido esta visión como tridimensional de una esfera en la música de Chelsea. Siento que el tono está en el centro y que el tono es como una especie de gravedad que va trayendo como todos los demás elementos. Y me acuerdo que al escuchar, bueno, en la clase de análisis de Chelsea, este, íbamos agarrando pedacitos chiquitos de la pieza, o sea, chiquitos de la pieza, pero todo tenía una relación con el tono que era mi bemol. Todo regresaba ahí. Y sí, o sea, cuando uno lo escucha, el mi es lo único que está ahí, es como lo que sostiene todo. Y algo que recuerdo mucho y que me quedé pensando mucho, porque, bueno, es como un debraye que se echó ahí el profe, pero sí está como que, no sé, como que me quedé mucho con la idea, es que él dijo que se le hacía muy chistoso la coincidencia de que la palabra tono tenía bueno, ton, en el lenguaje náhuatl era creo que el sol o algo así. Entonces él decía, es que es esto, ¿no? O sea, el tono es la gravedad, o sea, así como en el sistema solar todos los planetas están centrándose hacia el sol, aquí es igual, ¿no? El tono es la gravedad de todo, ¿no? Y bueno, esa es una... otra cosa,
También la onda de la improvisación en Chelsea, o sea, creo que es un poco también como lo vimos la clase pasada en la música experimental, ¿no? O sea, dejar que el acontecimiento sea, y o sea, tú lo grabas y ya después como que lo analizas, ¿no? Pero primero, o sea, como que te deja hacer, o sea, te liberas ahí porque también te habla de que tenía un instrumento ahí chistosito que lo busqué, como un La piano ondeolina. que era como, ¿cómo se llama? Ondeolina, una cosa así. Ándale, sí, sí, ese que tenía como ese instrumento que se ponía a Suena improvisar. loquísimo, y suena loquísimo, ¿no? Sí, sí. Y es que también está súper chido porque, o sea, no es algo nuevo, ¿no? O sea, es como un instrumento ya medio viejito, entonces sí suena muy como alienígena. Y y bueno, por último, lo de la pregunta de los tres elementos, la verdad es muy difícil, sobre todo lo del espectro sonoro, o sea, el tono creo que podría decir la altura, ¿no? De los sonidos, o sea, sería como la definición más básica. El timbre, pues sería como la cualidad sonora de cada instrumento o de cada sonido, o sea, que no es el mismo mi si yo lo toco en mi contrabajo que si lo toca una trompeta o si lo toca cualquier otro instrumento. Pero el espectro sonoro, que sería como la resonancia, creo, El es espectro lo de que, resonancia. es lo como que lo pienso mucho. Siento que es como lo que se queda, ¿no? Cuando tocas un sonido es como la mancha que deja en el espacio, como en el tiempo o en el aire. Creo que eso es como lo que yo tengo en la cabeza. Pero lo Y ya. del tono lo habías dicho más bonito. Sí, sí. Lo de la cabeza. Justo te compro lo que dijiste del tono, además hablando de Chelsea, o sea, creo que sí. O sea, tú ya tenemos como ¿no? O sea, Sí, ¿qué, sí. qué quiere decir el texto de Trias cuando dice tono, ¿no? O sea, luego dice, sí, el tono, pero, o sea, es así como el tono, bueno, y sí, ¿cuál es la diferencia? Y cómo opera, y no sé qué. Entonces, lo que dijiste del tono, o sea, a mí me parece que sí es muy eso, ¿no? Aclara mucho, creo, Sí, sí, como sí. está operando ahí, ¿no? Porque Sí, también lo sí. que hay que pensar es eso, que estos elementos, ¿no? Creo que a mí es lo que al final me interesa también es ver, y qué es lo que hemos estado viendo justamente con la música contemporánea, cómo estos elementos, que son elementos que ya están en la tradición musical, cómo justamente lo que van a innovar estos músicos, no es en hacer una música de marcianos, sino cómo en estos elementos adquieren cualidades expresivas, eso, inauditas, ¿no? O sea, no es que hagan una cosa, sino que justo eso, ¿no? El papel del tono, el papel ¿no? Del espectro de resonancia, o sea, cómo eso, ¿no? Genera otras posibilidades sonoras, ¿no? Creo que Y eso es lo que es lo que está generar increíble. una unidad, creo. Generar una unidad porque, bueno, algo que se me olvidó mencionar hace rato es que creo que Chelsea, al igual que como los últimos compositores que hemos visto, como Xenakis y todos ellos, creo que buscan una unidad sonora. Y por eso cuando Chelsea compone esta rola de la ciudad maya, que es como una destrucción de las ciudades, creo que él se destruye como incluso a sí mismo, como lo hizo en el sanatorio, para buscar una unidad, ¿no? Creo que busca él una unidad. ¿Sí? Más que o sea, bueno, o sea, es algo que unifica, pero más bien es como un principio. O sea, todos buscan como o sea, como en esta pregunta, ¿qué es la música? Eso, pues uno dice el espectro de resonancia, otro dice, ¿no? El timbre, otro dice, ¿no? El tono. O sea, eso creo que es esta redefinición que decíamos que hay en toda la música contemporánea, creo. Y que bueno, y que justo esto que dices es muy interesante, porque justo sí, o sea, como, bueno, que obviamente la vida de Chelsea pues, tiene mucho que ver también con los procesos compositivos, ¿no? O sea, creo que ahí también se ve como, iba a decir otra cosa, ya se me fue, pero bueno. Pero sí, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Entonces está Aura y luego Nancy. Hola, buenas Hola. tardes. Bueno, sí, me encantó tu exposición, Paulo. En realidad todas las exposiciones creo que, no sé, he aprendido mucho de mis compañeros. Está padrísimo, ¿no? Aclaran muchas cosas y bueno, muchas felicidades. El texto, no sé, ya lo mencionaron un poco, pero
no sé, o sea, me parece como sorprendente cómo él hace como un análisis formal de la obra, o sea, Trías, ¿no? Va escribiendo y va analizando la obra, y es curioso porque ahora detecto ciertas como cuestiones visuales, referencias visuales en el hablar, ¿no? Y no sé, aquí lo había notado, pero sí, una palabra, ¿no? Dice ostinatos cada vez más sombríos. O sea, es curioso cómo ya vamos leyendo y como que entendemos un ostinato sombrío, pero al mismo tiempo es totalmente metafórico, ¿no? Es curioso, no sé, eso es como aparte, pero me gustó mucho. ¿Mande? Es como una sensación. Ajá, sí, exacto, pero es curioso como si en la pintura alguien dijera que es una figura audible, no sé, ¿no? O sea, es como cómo utilizamos el lenguaje, no sé, me llamó la atención. Y por otro lado, creo que lo más curioso, bueno, o sea, fue interesante, yo no había escuchado música de Chelsea, pero fue padrísimo porque conocí su música para violonchelo y es increíble. Bueno, toda su música me gustó muchísimo, pero no sé, me quedé pensando que tal vez, o sea, digo, esto es como, no sé, lo que me quedé pensando, tanto la lectura como su música de él, me parece que parte de un concepto, y es algo que usted estaba mencionando hace un momento, el concepto. No es, él sí dice, bueno, vamos a regresar a la naturaleza, al sonido previo de la creación musical como tal, a diferencia, por ejemplo, de otros compositores que buscaban esa creación, el sonido por la creación, no el sonido por sí mismo, ¿no? Eso me pareció interesante. Pero, por ejemplo, me puse a buscar sus obras, los títulos. Digo, es extraño, ¿no? Porque a veces un título no sugiere nada y al mismo tiempo puede sugerir mucho, ¿no? Es al final y al cabo como decisión del compositor. Y no sé, o sea, me pareció muy interesante porque el hecho de que no haya estudiado música, pero sí muchas otras cosas, como esta educación medieval que señalaba Paulo, se nota, ¿no? En esa búsqueda o en ese acercamiento tanto de la filosofía hindú como no sé, o sea, también tiene obras que tienen que ver con los ritos de Eleusis, bueno, de los griegos, ¿no? Sí, y no sé, ¿mande? No, Eleusis, Eleusinos. Sí, exacto. No sé, o sea, y luego, por ejemplo, me quedé pensando esta obra de Oaxaca, que es el nombre de la ciudad maya y todo eso, él la compuso en 1966, y me quedé pensando que, o sea, realmente los estudios mayas, no oficiales, sino más bien científicamente bien, más o menos se dieron en esa época, ¿no? Y tal vez el problema, no sé, hasta googleé si había conocido, por ejemplo, a Yuri Norosov, que fue como el epigrafista como más importante y todo eso, porque me llamó muchísimo la atención que recuperara, o sea, dentro de esta como erudición, sí, perdón, me pareció como curioso que retomara la ciudad maya, pero no, o sea, creo que al final mi reflexión fue que no fue la ciudad maya por sí misma, sino el concepto místico, o sea, creo que al final y al cabo Chelsea es eso, o sea, es alguien que pensaba en conceptos y eso lo llevó a buscar esa unicidad o esa molécula única del sonido, ¿no? Y no sé, digo, igual esto está de más, pero por ejemplo estaba escuchando a David Lynch, que básicamente habla como de la misma, como de una idea que le da uniformidad a todo lo demás. Sí, no, padrísimo, no sé, o sea, no sé, es muy interesante estas personas tan sobresalientes en el arte. Y ya, más o menos. Gracias, Aura. Nancy. Pues yo quería retomar lo de el dejar ser el sonido respecto a la pieza que puse en el grupo. En el texto de Feldman también mencionaba que pues se buscaba liberar diferentes elementos de la música. Y en el caso específico de esta obra, que se llama Projection 4, que forma parte de un ciclo en que todas están escritas, bueno, y esto de liberarlos de algunos elementos, pues llevó a que hubiera nuevas propuestas de anotación, ¿no? Y bueno, esta obra en especial
Pues me parece muy interesante la manera que está escrita porque es como un diagrama, como el que se ve en la portada del video, en el que, o sea, en cada recuadro hay otros cuadritos que indican como la altura de las notas. En otras piezas tienen números que indican cuántas deben ser y digamos que cada canal corresponde a un instrumento. Sin embargo, hay mucha libertad en cuanto a la duración, en cuanto al registro que pueden utilizar. Y creo que esto es de cierta manera como despojar algunas pues de las propiedades como de la música anterior. y, y pues que lleva también a, bueno, otra parte del texto donde dice que este pues despojo hace que sea más dúctil al horizontal, ¿no? Que es de lo que va el libro. Y pues nada, me parece interesante y por eso puse el ejemplo. Ok, gracias, Monchi. Una cosa más de Chelsea. Bueno, sobre la ciudad esta, digo nada más porque digo que yo no la puedo pronunciar, ni ahora ni nunca. La ciudad maya, ¿no? ¿Saben qué es lo que pasó? ¿Saben qué es lo que pasó ahí? No. ¿No? De ahí surgió la vida como la conocemos. O sea, a partir de que, bueno, se supone que cae un meteorito, cae ahí, ¿no? Y tenemos como justamente pues, toda la, ¿no? O sea, ahí es como el origen de la vida como la conocemos en el planeta. ¿No? Ahí que es como justamente donde está el... Sí, pues cayó el meteorito y justamente cambió todas las condiciones de la atmósfera, ¿no? Se muere una forma de vida, se separa esta cosa, ¿no? Pero justamente se crean las condiciones para que haya el tipo de vida, ¿no? Que hay ahora en el planeta. Bueno, que está en la sexta extinción, no nos quiero poner tristes, pero estamos en la sexta extinción, a causa justamente del antropoceno, es decir, de nosotros, ¿no? Ahora. Sí, y ad hoc a lo que usted está diciendo, esta metáfora o figura metafórica del oído feto, me pareció eso, ¿no? O sea, ese inicio de la escucha, ¿no? Sí, o sea, como el sonido primigenio tal vez realmente, pues es eso, ¿no? Cuando el bebé escucha los sonidos del cuerpo interno de la madre o su voz, ¿no? De su mamá, no sé, perdón. Sí. Sí, que también regresa a esto, ¿no? Que es una cosa que estuvimos viendo también con Quiñar, ¿no? Obviamente Trias no alcanzó a leer a Quiñar, pero no sé por qué no lo leería, pero bueno, o sea, pero justo pues sí esta idea que hemos estado viendo. Voy a leer una última cosita de lo de Chelsea, dice en la 525, es preciso comprender que el sonido, como afirma Jacinto Chelsea, puede existir sin el arte musical, pero este debe asumir siempre las características físicas materiales del sonido. Deben dejarse de lado consideraciones historicistas sobre el material musical o modos externos y extrínsecos de acercarse a la materia sonora. El sonido, en su condición de natura naturans, esto es muy bonito, ¿no? Porque justamente la natura naturans, que es un concepto de Spinoza, es esa actividad a partir de la cual, ¿no? La naturaleza crea las formas. Que un poco también, por ejemplo, va a ser un poco la alusión a la crítica del juicio, que es lo que veíamos, que es como justamente cómo se van configurando las fuerzas, esa fuerza formadora que está ¿no? en el mundo, ¿no? Requiere un conocimiento idóneo, es ante todo onda, y esto es muy importante, ¿no? La cuestión de la onda, porque, bueno, obviamente aquí ya su persona Varese ya levantó la mano Winter, ¿no? Resuena Varese aquí, ¿no? También, un poco. O sea, romper justamente el sonido, justamente onda, que se propaga en medio elástico mensurable en frecuencias y amplitudes. Constituye una unidad orgánica fundamental tonal con su acopio de armónicos regulares e irregulares, ¿no? Y creo que esta parte es muy importante. Winter. Sí, gracias. Es que precisamente esta parte del paso de la onda o vibración del sonido a la forma, creo que es el punto en el que
se tocan totalmente el hecho de la creación y el hecho musical. Claro. Y bueno, me quedé pensando en la pregunta que hiciste sobre espectro, timbre y tono. Y bueno, con este compositor que estamos viendo, yo no lo conocía, pero estuve escuchando un poco. Y bueno, con la exposición veo que es la expresión más radical de lo que es el tono. Y entonces yo no puedo separar tono de vibración y de ritmo. De hecho, lo que conjunta ritmo y tono es la vibración, la onda, el movimiento de la onda. O sea, que si estamos una vibración que está moviéndose a cierta velocidad, ya genera un tono. Si es muy lento, pues es un tono grave. Si es muy rápido, es un tono agudo. Entonces, ritmo y tono son inseparables. Y este movimiento vibratorio, al configurarse ya en un objeto o mediante un objeto, surge el timbre, que es la característica específica de ese objeto. Ya con lo que es espectro, pues ya ahí sí ya está más difícil. No sé si sea la conjunción de los timbres o el resultado de tono y timbre, no lo sé. Es el resultado de todo. Pero justo, bueno, lo relaciono con lo que estabas diciendo, de que se configura la forma y se configura el mundo a partir de pues sí, de la vibración originaria, que es tono, y luego hace formas tridimensionales o las infinitas formas que sean. Sí. Por eso dice, esta frase que además les decía que este es el título ¿no? Es el primer movimiento de lo inmóvil. Que por eso les decía, o sea, poco ahorita motor inmóvil. Es el primer movimiento de lo inmóvil. ¿Qué es eso? Es esto que vimos con Schelling, que un poco está en el artículo que escribí, ¿no? Justamente de Schopenhauer, ¿no? Que es, bueno, que me cita a mí misma, pero justamente sería ese movimiento del ansia, que es pura vibración, que es una vibración originaria, y que de repente se hace Dios y mundo naturaleza. O sea, es ir a ese momento. O sea, eso es lo que es increíble en Chelsea. Cómo en la música está, cómo en su música está esto. Pero, ¿no? Y sí, de una forma, como lo decía hace rato, muy radical y muy simple, muy pura, a partir de solo la vibración. O sea, ahora sí que yo estaba pensando como los memes que andan saliendo ahorita, pues ya basta con una vibración, lo demás ya es avaricia. El timbre ya es avaricia, los instrumentos, lo que sea. El timbre ya es avaricia. Sí, claro. Oye, muy bien tu campaña política, ¿eh? Me gustó mucho. Eso ahora hace falta, esa crítica. Rosalba. Bueno, pues antes que nada, una felicitación a Paulo. Me gustó mucho la exposición. Quiero decir que no conocí este autor. Te nos fuiste, Rosalba. 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 Se nos fue. ¿Rosalba? Creo que se fue su internet. Bueno, ahorita que regrese. ¿Quieres decir algo, Paulo, antes de que pasemos a Feldman? Pues creo que en realidad ya se dijo la mayor parte de lo que se había que decir. Chelsea en ese sentido es muy interesante. O sea, sí, el tono, como bien decía Iván, es centro de gravedad o principio de ordenamiento del mundo. El timbre
no sé, un debate entre si el timbre o el espectro es como la manifestación terrenal de ese sonido universal. Que es lo único que me debato todavía por no saber si el espectro es eso que se manifiesta. Sí. Sí, el espectro sería eso que se manifiesta. O sea, es que justo se llama esta padre porque es como el espectro, suena, ¿no? Espectro en los dos sentidos. No, sí, o sea, es como esa ausencia que se hace presencia, o sea, como justo el acontecimiento sonoro, ¿no? Es algo que solo pasa en tanto haya acontecimiento, ¿no? O sea, si no, no pasa, ¿no? O sea, porque sí es como ya suena eso en el espacio, en los cuerpos, ¿no? En el tiempo, ¿no? O sea, como ya cuando le pones estas dimensiones, ¿no? O sea, espacio, tiempo, pero también el cuerpo, o sea, cómo eso resuena en los cuerpos. Esas son de las cosas que igual que nunca se insistirá demasiado, bueno, creo que sí, o sea, que hemos un poco no insistido, pero sí lo hemos nombrado, o sea, por eso la cuestión también del escucha es importante, es cómo eso resuena, ¿no? Justamente, pero sí, creo que en general eso, o sea, me parece un excelente compositor para comenzar a cerrar el curso, en ese sentido. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a hablar un poquito de Feldman. ¿Qué quieren decir de Feldman? ¿Leyeron el texto? Digo, me interesaba mucho que lo leyeran. Pues nada más para que lo leyeran. No nada más porque lo estaba ahí ya a disposición de todos. Que aquí es un texto que te sirve mucho, Winter, para tu trabajo, que tiene así 1000 referencias a Varese. O sea, todo el tiempo es Varese, que lo cual me parece que está muy bien, ¿no? Un poco sigue obviamente con la línea de Cage, ¿no? Dice musicalidad, o sea, para seguir con la Chelsea, musicalidad vibrante, ¿no? Que me parece que es un concepto interesante. Pero bueno, ¿ustedes quieren comentar algo del texto? Quieren que lea unas partecitas. No leyeron a Feldman. Grillos, ¿no? ¿No? Eso quiere decir que no lo leyeron. Nada más les alcanzó a Chelsea, ¿no? Dice una cosa, dice, a ver, igual nada más leo esto. Eso, ¿no? Sonido, ruido, Varese y Boulez, ¿no? Que justamente es el principio del texto. Dice, la página 20, en medio. Dice, ¿es el ruido verdaderamente algo sencillo de alcanzar? El ruido es una palabra respecto de la cual la imagen sonora es demasiado evasiva. De un lado tenemos el sonido, que es inteligible en tanto evoca un sentimiento, incluso si el sentimiento es en sí incomprensible e insondable. Pero el ruido es aquello que realmente comprendemos. El ruido es lo único que deseamos en secreto, porque la verdad más grande suele esconderse detrás de la mayor resistencia. El sonido encarna todos los sueños que tenemos respecto a la música. El ruido encarna los sueños que la música tiene de nosotros. Y aquellos momentos en los que uno pierde el control, en los que el sonido, al igual que el cristal, forma sus propios planos, y de golpe no hay más sonido, no hay más tonos, no hay más sentimientos. Ya nada queda más allá del significado de nuestro primer aliento. De eso se trata la música de Varese. Solo él nos ha regalado esta elegancia, esta realidad física, esta impresión de que es la música la que escribe sobre el género humano, en lugar de ser ella la que está siendo compuesta. Y esto es increíble, ¿no? Pues sí. Digo, el texto es muy interesante porque además de que pues, vienen como los chismes de la época de primera mano, ¿no? Pues viene como toda su idea también sobre la composición, ¿no? Obviamente su relación con las artes, sobre todo obviamente con la pintura, estuvo buen amigo de varios pintores, ¿no? Por ahí sale Rothko, Mondrian, etcétera, ¿no? Y cómo justamente eso también va a impactar en la idea, justamente en ideas musicales, ¿no? Arely. Bueno, yo no la pude leer todo completito, pero leí como que los títulos que dije, órale. Y me gustó mucho que él, sí, exacto, como que tiene todos los chismes y dice, pues una vez estábamos en un bar y
ya iban a tirar el edificio y estábamos platicando y mi amigo Bulés, sí, el vecino, no sé. Pero hay una parte que me gusta mucho que jugaban a que eran los últimos artistas de la humanidad, que el mundo ya se había destruido y que él piensa el arte después de que el arte se haya apagado y todo es luz. Entonces, no sé, a mí me puse a pensar en muchas cosas, o sea, cómo sería ese arte, pero ya después adelante dice, la nada es un punto crucial de llegada y partida. Y es justo lo que decíamos hace rato, de cuando cayó el meteorito, o sea, si no existe esa destrucción, no se va a crear algo más. Sí, gracias, Arely. Fue más eso, por eso esto que decía Carl Sagan de que somos polvo de estrellas, es eso, porque el meteorito que fue lo que causó la vida, pues justamente de dónde viene, o sea, como y nosotros, o sea, eso sigue estando pues aquí en la atmósfera. Es un poco somos la misma materia. Nancy, Mariana. Yo tampoco lo terminé todo, pero una de las partes como que más, pues más me llamó la atención es que dice que había una tendencia por el cómo se hacía la música y no tanto lo que era en sí. Y de hecho dice que por eso estaba como muy en contra de Boulez, que tenía como esta idea, y pues es algo que también se da mucho en su música, ¿no? Como que se centra más en los sonidos, en qué es, y no tanto cómo se hizo, ¿no? En los procesos. Ajá, gracias, Nancy. Mariana. A mí todo, o sea, como me acuerdo que en la primera clase nos preguntaste como qué era la música para nosotros y no sé, pues evidentemente como a lo largo de todo el curso ha cambiado mucho mi percepción de qué es la música, pero no sé, creo que yo siempre, o sea, no sé si lo mencioné en esa primera clase, pero en algún momento llegué a la conclusión como de que entre la música y el humano hay una relación como simbiótica, ¿no? Que es un poco esto lo que mencionas, ¿no? En el sentido de que la música y el humano se pertenecen entre ellos, ¿no? Y la música no puede existir sin el humano, pero a la vez la música existe antes del humano. Y no sé, o sea, nada más quería como ahorita esto que leíste me recordó a eso y también pues, no sé, como la última clase y pues mencionar que pues sí, siento que esa es una afirmación que siempre, o sea, como con todos los compositores que hemos visto y todo eso, como que siempre veo que puede ser cierta, ¿no? Que, pues sí, que se pertenecen mutuamente, bueno, nos pertenecemos mutuamente y nos necesitamos para existir mutuamente también, ¿no? Sí, gracias, Mariana. Sí, qué bonito. Dice, página 51. Bueno, hay muchas cosas ahí que son interesantes, pero estoy atreviéndome acaso a sugerir aquí que cualquier cualidad trascendental que posee esta obra se debe solo a esta circunstancia, está hablando de esto, ¿no? Simplemente porque lo que tenemos frente a nosotros es, en su versión más volcánica y patética, el control controlado de su amo. ¿Qué ocurriría con mi tesis, con todos los años que trabajé y pensé en una dirección opuesta? Si la respuesta a esta paradoja puede estar en algo que escribí en algún otro lugar. Para que el arte triunfe, su creador debe fracasar. ¿Cuántas veces percibí al escuchar una obra de Cage una sensación de pesar o de pérdida por parte de su creador? Y cuando nos encontramos cara a cara en alguno de sus conciertos, me gustaría decirle, permíteme extenderte mis condolencias personalmente, pero por favor, dile a tu obra Atlas Eclipticalis que fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida. Si no existe algo así como una posición moral u honesta o verdadera en arte, lo que se aproxima es un arte con tan solo un poco menos de control. Por supuesto, la historia de la música siempre ha tenido que ver con el control y en raras ocasiones con una nueva sensibilidad respecto del sonido. Ese es el punto, ¿no? Justamente un poco lo que va a hacer toda esta generación es eso, ¿no? Romper con el control y tener más bien esta nueva sensibilidad hacia el sonido.
Cualquier innovación que haya tenido lugar hasta el momento ocurrió solo cuando un nuevo sistema fue divisado. Los sistemas extendieron el vocabulario musical, pero en esencia no fueron más que maneras complejas de decir las mismas cosas. La música todavía se basa en unos pocos modelos técnicos. En cuanto uno los abandona, se encuentra en un área de la música no reconocida hasta ahora como tal. Y esto es importante, ¿no? O sea, un poco el punto es colocarse ahí, ¿no? Para justamente esto que habíamos dicho, ¿no? De pues, desterritorializar o de abrir justamente a estos nuevos territorios. Voy a leer otra cosita más. En memoria de Edgar Varese, ¿no? Nada más porque nos gusta Varese. En lugar de inventar, ¿no? Dice, en lugar de inventar un sistema como Schoenberg, Varese inventó una música que nos habla con una tenacidad increíble antes que con su metodología. Cuando escuchamos a Varese nos preguntamos, ¿cómo es que él lo hizo y no cómo fue hecho? Porque así es como, ¿qué es eso? ¿No? Ok, bueno. Bien, bueno, y tiene muchas cositas, se los recomiendo, además es muy amena la lectura, creo. Bueno, es una cosita más 114 sobre su propia obra. Dice, mi obsesión con las superficies es el tema de mi música, y esto pues lo vincula obviamente muchísimo a la pintura, por ejemplo, de Rothko, ¿no? Mi obsesión con las superficies es el tema de mi música. En ese sentido, mis composiciones no son en realidad composiciones en lo absoluto. Y aquí otra vez podemos ligar justamente con lo que vimos de Chelsea. Uno podría llamarlas lienzos de tiempo, que yo más o menos preparo con el tinta general de la música. He aprendido que cuanto más uno compone o construye, más impide que el tiempo no perturbado se transforme en la metáfora en torno a la cual se organiza la música. Y eso está bellísimo, porque justo esta cosa de, ¿no? Bueno, el tiempo no perturba, pues eso, ¿no? Lo del lienzo, ¿no? Lienzos de tiempo. Emma. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, a mí me surge una duda con Feldman, porque, bueno, de lo que sé de Feldman, sus composiciones, como que dentro de la música, ¿cómo le llamaríamos a esta música nueva? Como, ¿sí la podríamos encasillar como experimental? Bueno, digámosle música del siglo XX, contemporánea. Dentro de esta música, yo sé que Feldman es muy criticado porque él como que tiene esta parte tradicionalista en cuanto al modo de escritura y a la instrumentación que utiliza, es decir, utiliza pues los instrumentos occidentales en sus composiciones. Entonces a mí me causa como conflicto porque si está teniendo como igual un nuevo generador de la idea, ¿por qué dentro de sus contemporáneos también como que lo rechazan? Se me hace como no sé, como que el que está entre aquí y allá y no es aceptado en ningún lado. ¿Por qué pasa esto, maestra? Con También ha Feldman. tenido diferentes momentos, ¿no? Porque también, por ejemplo, es de los que hace, pues eso, ¿no? O sea, como partituras gráficas, ¿no? Donde justamente pues está poniendo en operación esto que hablábamos un poco la semana pasada, también de esta liberación también del papel del intérprete, ¿no? Entonces, o sea, como yo creo que tiene diferentes periodos, ¿no? No sé por qué lo desprecian. No, a ver, aquí los compositores, ¿no? Dice una cosa, dice la 24. Luego de varios años de componer música gráfica, comencé a descubrir su falla más importante. Yo no estaba solo permitiendo que los sonidos fueran libres. También estaba liberando al intérprete. Nunca había considerado los gráficos como un arte de la improvisación, sino más bien como una aventura sonora completamente abstracta. Esta toma de conciencia fue importante porque me permitió comprender que si el intérprete sonaba mal, esto tenía menos que ver con su falta de buen gusto, con el hecho de que yo todavía estaba comprometido con pasajes y continuidades que permitían que su presencia se sintiera, ¿no? Yo creo que lo que es interesante de la era de los compositores es justamente, pues también entender por qué componen de cierta manera, por qué utilizan ciertas cosas y no otras, qué es lo que están pensando, o sea, eso es como, ¿no? Tobías ahí nos va a ayudar mucho.
No, al contrario. Ya me voy a confundir yo mismo. Pero bueno, es que me quedé pensando en la reflexión anterior. Yo también, la verdad es que leí poquito de este texto, pero creo que se ve muy rico, así que lo seguiré, pero se me hace interesante, ¿no? Cuando los compositores hablan de la música y esto, como de los sistemas, todo eso. O sea, creo que una gran parte de, si no es que casi todos, ¿no? Los compositores, a mí me marcó mucho ¿cómo se llamaba el del futurismo? Solo. Sí, Russolo. Como desde entonces, yo creo que más o menos, seguro desde antes, ya están hablando de esta idea de que está muy limitado el espectro del sistema que se viene manejando en la música, bueno, en esa época, ¿no? Y o sea, conforme a todos los, no sé, bueno, sí, descubrimientos o avances o otros sistemas, aún así, o sea, pensar, y nosotros que estamos en el camino de crear música, todos, pensar que estamos, o sea, nuestra percepción de la música está limitada a esos sistemas, es loquísimo. O sea, creo que esa es la idea, yo creo, lo que leyó hace como dos momentitos, es como yo pienso que es la idea quizá de nosotros, ¿no? O sea, como el trabajo que uno aspira a hacer es, pues, buscar, no sé, liberarse de eso, pero al mismo tiempo encontrarse dentro de esa libertad. O sea, es como complejo, ¿no? Es un trabajo, pero pues lo dijo muy bien Feldman con esa referencia de los sistemas. Me gustó. Sí. Sí, pues, no, digo, pues es muy interesante el texto, ¿no? Y además eso, o sea, como que al final, yo creo que el punto es ese, ¿no? Como pues sí tener, o sea, también por eso me parece importante, chicos, pues que lean, por ejemplo, que esto fue como todo el sentido de este semestre, vamos a leer filosofía, pues como ver a los músicos que sí están entendiendo, que están replanteándose un poco lo que decía Tobías, cómo entender la música, o sea, darse cuenta de las limitaciones que hay, pero también abrir como justamente el oído, pero también tener una postura frente, ¿no? O sea, ¿por qué eliges una música y no otra? ¿No? Poder como también, o sea, que sí sea como una especie de etos, ¿no? O sea, como, porque es un poco lo que decía ahorita Tobías, o sea, porque te reconoces en cierta música por ciertas cosas, etcétera, o sea, no porque nada más caíste ahí ya, ¿no? O sea, como que al final también, o sea, el arte pues siempre también es una búsqueda personal. O sea, donde justamente, más bien uno tiene que llegar a sus propias, ¿no? Intuiciones, a tus propias ideas, ¿no? Pero también eso, o sea, como también creo que ver cómo lo han hecho otros autores, o sea, como que sirve mucho, porque de repente pensamos que estamos eximidos de esa reflexión, ¿no? Que pues también, o sea, que también no todo el trabajo, o sea, no nada de los compositores, también obviamente de los intérpretes. O sea, como si tener un trabajo de reflexión justamente sobre sus procesos creativos, ¿no? Sea la interpretación o sea la composición, ¿no? Pero bueno. ¿Quieren decir algo más de Feldman? O lo que sea. ¿No? Bueno, si no, bueno, yo pues les quiero dar las gracias por todo el año. O sea, realmente fue un año muy